Bienvenidos a Barna al Día Podcast. Hoy nos encontramos con el profesor Rafael Rubio, quien nos estará acompañando para conversar sobre el tema de las elecciones en los Estados Unidos y Trump como oportunidad política o cambio estructural. Lo primero que debemos decir es que el profesor Rafael es un doctor en Derecho Constitucional, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, y también es el director del Grupo de Investigación de Tecnología y Democracia. Es parte del Foro de Gobierno Abierto de España y un elemento muy importante para el tema que nos reúne hoy, que fue asesor de la campaña electoral del candidato McCain en el año 2008 en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de ese año. Bienvenido, profesor, un placer para nosotros tenerlo acá. Muchas gracias, un placer. Gracias. Muy bien. Fíjese, yo comenzaría un poco mirando el tema de qué representa esta elección de Trump, un poco en términos de esto representa realmente, por decirlo en algún sentido, una oportunidad para solamente cambios internos dentro de los Estados Unidos o debemos esperar cambios sustantivos en la geopolítica mundial. O sea, yo creo que se producen las dos cosas. La primera, y todavía es un interrogante, tiene que ver con los cambios internos de los Estados Unidos, ¿no? En el año 2008, la victoria de Barack Obama supone un cambio que se basa en el cambio sociológico y que apunta a que esa coalición demócrata que Barack Obama une, donde aparecen gente de distintas razas, negros, latinos, judíos, va a gobernar los Estados Unidos para los próximos 40 años. Hay mucha gente que habla de un realineamiento de la situación norteamericana, donde el público WASP, por así decirlo, los blancos anglosajones han pasado de ser una mayoría a ser una minoría y por tanto han perdido el control de la política, ¿no? Sin embargo, vemos como durante estos 14 años o estos más ya 16 años se han producido una serie de fenómenos como que se han alternado las mayorías en Congreso y Senado entre republicanos y senadores, y aunque es verdad que ninguna elección presidencial hasta la fecha había sido ganada por el candidato republicano, vemos que 16 años después los republicanos vuelven a ganar una elección. Y por tanto nos tenemos que preguntar en primer lugar hasta dónde llega la profundidad de ese cambio, ¿no? Mi respuesta, que no sé si es verdadera y que tiene que todavía matizarse mucho, tiene que ver con que probablemente hayamos mirado demasiado a los orígenes de las personas y poco a su condición. No sé si me explico. Sí. Pensamos que lo que condiciona el voto de la persona es su condición de latino, su condición de negro, su condición de judío, su condición de musulmán. Y no nos hemos dado cuenta, creo, que realmente cuando un ciudadano norteamericano, cuando alguien se vuelve ciudadano norteamericano, tiende a integrarse casi como mecanismo de supervivencia psicológica. Y no es que deje atrás sus orígenes y sus raíces o que renuncie a sus culturas, como a veces pensamos, sino que altera su orden de prioridades y convierte el día a día, su vida diaria, en su prioridad principal. Y en ese sentido se integra como un norteamericano más en el que por el que su voto pasa a responder, por decirlo de alguna manera, a las necesidades de cualquier norteamericano. Y eso se ve muy bien en los datos postelectorales. O sea, realmente lo que ha habido es un realineamiento de todos estos orígenes que cada vez se asemejan más al blanco anglosajón en su decisión del voto, ¿no? Entonces, tenemos que buscar otras causas de ese realineamiento y plantearnos, ahora sí, aunque parezca paradójico, si realmente se está produciendo un realineamiento, pero en sentido contrario al que se hablaba en el 2008, y si realmente esa coalición trumpista o republicana, y esto sería otro debate, si hoy en día el Partido Republicano es el partido de Trump o es algo más que el partido de Trump. Yo sigo pensando, quiero seguir pensando que es algo más que el partido de Trump, pero si esa nueva coalición republicana está destinada a durar en el tiempo muchos años, ¿no? Y quizá esa es la gran pregunta que tenemos que responder. En el plano internacional creo que va a haber unas consecuencias inmediatas. La primera tiene que ver con la guerra a Ucrania, como se está diciendo por todas partes, ¿no? O sea, la posición de Trump ha sido que va a acabar la guerra en un día. Ya va tarde, o sea, ya no le ha dado tiempo a acabar la guerra en un día, pero es cierto que tiene una obsesión
Eh, y además ha demostrado ya que cuando algo lo quiere, lo persigue con todas sus fuerzas a terminar con la guerra. Y a día de hoy no se nos ocurre otra forma de terminar con la guerra que no sea la cesión de terrenos por parte de Ucrania. Y por tanto, eso, más allá de la injusticia, en mi opinión, que supone para Ucrania el premiar al invasor frente al invadido, pero tiene unas consecuencias geopolíticas en Europa que son brutales, ¿no? Porque deja a Europa absolutamente colgado. O sea, Sí. Europa ha apostado claramente por una posición en la guerra de Ucrania y de repente se pone de manifiesto más que nunca su dependencia de Estados Unidos. Y eso tiene consecuencias desde el punto de vista global, desde el punto de vista de la reputación, desde el punto de vista de la fortaleza, desde el punto de vista de la capacidad de negociación. Entonces yo creo que ahí hay un primer efecto que va a ser muy próximo y que va a tener consecuencias y del que solo nos puede, entre comillas, salvar o retrasar que Putin está en un momento dulce de su ofensiva y que quizá no quiera ni siquiera negociar eso pensando que le va a salir mejor. Y eso sí que podría generar efectos en Trump, que ante el rechazo de Putin a la negociación acabe reforzándose casi más por soberbia personal que por intereses geopolíticos. El segundo elemento que creo que cambia el escenario de Occidente al menos es la retirada o su bajo perfil en la OTAN, ¿no? Claramente desde su nombramiento, su reciente nombramiento, porque creo que fue de ayer o de antes de ayer, del embajador en la OTAN está poniendo de manifiesto algo que había dicho de manera reiterada desde su primer mandato, que es que no quiere que Estados Unidos financie a las organizaciones internacionales en general. Esto es aplicable al Banco Mundial, es aplicable al FMI, es aplicable incluso al Banco Interamericano de Desarrollo en lo que afecta a la región y también es aplicable en el ámbito de la defensa, lo que pasa es que es verdad que es más sensible, pero también es aplicable en el ámbito de la defensa a la OTAN, ¿no? O sea, es una actitud, lo que quiero decir es que es una actitud coherente, no es un pronto respecto a la OTAN, sino Claro. que forma parte de la concepción que tiene Trump y las personas que está eligiendo para los cargos claves respecto a la política internacional. Entonces, la retirada del apoyo de Estados Unidos a la OTAN va a suponer una reconfiguración de la estructura de defensa de Occidente en el ámbito mundial y eso va a tener consecuencias porque va a aumentar muchísimo, va a tener que aumentar muchísimo, entre otras cosas, la financiación de los países miembros a la defensa para cubrir el déficit que va a dejar Estados Unidos. Y en tercer lugar, hay, y quizás es el más relevante de todos, hay una decisión que une las dos preguntas, una decisión de índole interno, pero con una profundísima repercusión internacional que tiene que ver con los aranceles, ¿no? O sea, subir los aranceles a un 60 o incluso hasta un 100% en caso de determinados productos chinos o un 20% en el caso de los productos europeos, supone un chute, una agitación de la economía mundial cuyas consecuencias a día de hoy creo que no somos capaces de prever. Pero cambia radicalmente la estructura de comercio internacional de los últimos 40 años, ¿no? Y en América Latina claramente va a afectar, o sea, vamos a pasar de una estructura basada en los tratados de libre comercio a una estructura donde los aranceles van a tener un papel, probablemente más reducido, pero donde van a tener un papel. Entonces, la lógica del libre comercio desaparece y aparece una lógica proteccionista en la que América para los americanos y hay que reflotar, pues ya ha dicho, por ejemplo, en su programa político llevaba la reducción de la subcontratación, ¿no? Que en la región es muy potente en temas pues de manufacturas varias, ¿no? Entonces, o de fabricación de coches o de otros ámbitos en los que es muy habitual la subcontratación norteamericana para la producción de productos, ¿no? Entonces, me parece que eso sí que puede tener, o sea, que lo otro también, pero eso va a tener una repercusión mucho más amplia, porque afecta a todo el mundo, no solo a Europa, afecta a Asia de una manera determinante, y en Europa, como digo, puede tener consecuencias que se traduzcan en una crisis económica a 1 o 2 años vista que puede ser grande, con el cierre de empresas, con un cambio en el escenario económico mundial que aunque sea consecuencia de una decisión interna, como digo, puede tener una gran trascendencia internacional. Claro, claro. Fíjese, cuando uno escucha con atención lo que usted está diciendo, presenciamos claramente un tema acá de transformación que parece ser estructural. Hay por un lado un componente que podríamos llamar propiamente interno, aunque usted muy bien lo reconceptualiza en términos de cuáles son las fuerzas que están operando a lo interno dentro de la economía y de la sociedad norteamericana, cosa que es muy relevante también para entender las presiones que van a tener los otros dos elementos que usted menciona. Una cosa que a mí me llama poderosamente la atención cuando yo veo los resultados de esas elecciones
es que pasaron cosas paradójicas. Una tiene que ver con lo que usted decía, de cómo el origen de la gente no necesariamente condicionó lo que fue la preferencia electoral, uno. Y la segunda es que uno encuentra que en los estados donde en general, digamos, el aparato económico está más desarrollado, el nivel cultural es más alto, los grados universitarios de la gente son más frecuentes, etcétera, fueron principalmente estados que votaron a favor de los demócratas. Estoy hablando de Illinois, estoy hablando de Nueva York, Maryland, Virginia, Massachusetts, California, etcétera. Eso por un lado. Y eso en algún sentido nos obliga a repensar si lo que entendemos por republicano y demócrata todavía sigue representando lo mismo y a qué partidos representan esas dos fuerzas políticas, por un lado, y usted ya hizo algunas consideraciones al respecto. Dos, con respecto al tema de las fuerzas dentro de la geopolítica, pareciera por lo que usted está diciendo, y quizás el tercer punto lo va a reforzar, que Estados Unidos va a comenzar a jugar mucho más en una dirección norteamericana. Es decir, no va a jugar a ese mundo multipolar que implica una asociación, por ejemplo, con la Unión Europea, en algún sentido con Japón y con otros países, y eso pues, puede tener consecuencias significativas en la estabilidad geopolítica del mundo. Y en tercer lugar, y ya con esto concluyo para escuchar sus comentarios, está el tema específico de la política comercial, donde efectivamente yo creo que vamos a presenciar una forma de competir diferente a la que estamos acostumbrados. Es un mundo que se parece más al que teníamos varias décadas atrás, no quiero decir épocas concretas, pero en algún sentido es un mundo más tradicional donde se jugaba más en términos arancelarios y menos ya en términos de, en algún sentido, la competitividad que lograban los países en cierto sentido. Vamos a tener que buscar nuevas formas de competitividad, a lo mejor con esas políticas arancelarias mucho más proteccionistas. No sé, se me ocurren esos tres elementos. O sea, yo creo que es cierto. Quizá del que más puedo hablar es del primero, que tiene que ver con la reconfiguración del voto demócrata y el voto republicano, que empieza a ser un hecho. O sea, que lo primero es que no es fruto, en mi opinión, de un estado de una coyuntura, sino que el Partido Republicano lleva ya mucho tiempo construyendo de forma teórica, a través de su think tank, esa identificación con el votante tradicional. Hay distintos libros, el propio proyecto de la Fundación Heritage Foundation, que tratan o señalan que el futuro del Partido Republicano pasa por cambiar su base social o su posicionamiento tradicional para convertirse en el partido que defiende los intereses de los trabajadores y la gente normal, por así decirlo, o el John, como dicen los americanos, el John Doe, ¿no? Sí. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que hay como dos elementos. Uno que usted señala que tiene que ver con lo rural y con lo urbano, por decirlo de alguna manera, y aquellos estados. Claro, coincide que donde se dan esas características que usted señala son estados donde las ciudades o las megaciudades o las macrópolis son predominantes, ¿no? Y condicionan de alguna manera la base del votante, y eso hace que haya una primera identificación clara del Partido Demócrata con el Partido Urbano y el Partido Republicano con el Partido Rural. Lo que pasa es que lo rural en Estados Unidos sigue siendo amplísimo, como se ve en el mapa o en los colores del mapa. En segundo lugar, hay un reposicionamiento de ambos partidos respecto a la agenda, ¿no? Cuando uno ve datos publicados por el Financial Times después de las elecciones, uno se da cuenta cómo el votante demócrata solo le concede a los demócratas la prioridad en el discurso climático o en elementos que podríamos denominar más propios de la batalla cultural. Pero básicamente parece que el Partido Demócrata ha olvidado o ha dejado al margen o ha puesto en un segundo lugar, por ser más justos, temas esenciales para la vida diaria de los norteamericanos. Y eso ha generado un dato que es postelectoral y que es muy llamativo, que por primera vez en la historia el Partido Demócrata sea el más votado entre los millonarios, entre las clases altas. Entonces, claro, el reposicionamiento es brutal, porque la clase trabajadora se ha hecho mayoritariamente republicano, se identifica mayoritariamente con los valores de los republicanos, y la clase que tradicionalmente asociábamos a los republicanos,
básicamente por lo que son partidarios de una mayor dinamismo económico, una bajada de impuestos, tal, de repente se hace mayoritariamente demócrata. Y de alguna manera, y esto podría ser fruto del realineamiento del que hablábamos antes, los demócratas se convierten en el partido de la élite y los republicanos el partido de la base. Y esto es difícil de sostener. ¿En qué se traduce, en mi opinión? Y esto es la enseñanza que podría llevarnos más allá de Estados Unidos. En que ha habido un partido que ha sido capaz de identificar su agenda política con la agenda social. Y hay otro partido que estaba tan convencido de la bondad de su agenda política que acabó pensando que la agenda social acabaría adaptándose a la política y no al revés, ¿no? Entonces, en lugar de adaptar sus propuestas a las necesidades de la gente, entendió que la gente acabaría adaptando sus necesidades a sus propuestas. Y eso no suele ocurrir en políticas, salvo caso de líderes tremendamente, no sé cómo decirlo, excepcionales. Pero quizá esa es la gran lectura, ¿no? El Partido Republicano, y su victoria en el voto popular así lo demuestra, ha sido capaz de adaptarse mejor a la agenda social o a la agenda de sus ciudadanos. Y en esa menor distancia, si queremos, entre su agenda política y la agenda de los ciudadanos, es donde encontramos parte del éxito de su campaña. Definitivamente, definitivamente. Ahora fíjese, de todos estos elementos que venimos conversando, quizás una cosa que le interesa mucho a nuestra audiencia es, para los sectores empresariales, ¿qué perspectivas representa un gobierno como el de Trump, que por un lado evidentemente es promotor de un mercado libre, menos regulaciones, menos impuestos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo es proteccionista y eso puede tener consecuencias particularmente para Europa, para los países en desarrollo, particularmente para nosotros acá en América Latina? ¿Qué pueden esperar los empresarios dominicanos y en general de América Latina con la llegada de Trump desde el punto de vista de sus políticas económicas? O sea, yo creo que hay una aparente contradicción que hay que entender en base a las coaliciones diversas. No sé si me explico. O sea, Trump, más allá de que es un personaje con una personalidad muy destacada y que impregna todo lo que le rodea de su personalidad, para llegar al poder y conservar, o sea, y renovarlo, por así decirlo, ha necesitado construir una coalición de personajes muy diversos. Y dentro del trumpismo hay proteccionistas a ultranza y auténticos desreguladores. Se ve de una forma muy clara con el apoyo que las plataformas tecnológicas, probablemente representadas por Elon Musk, pero no solo, Peter Thiel también ha jugado un papel esencial y es un papel clave en Silicon Valley, y la propia posición de Jeff Bezos, con una empresa que tradicionalmente se está identificando con la agenda demócrata de una forma muy clara y de repente decide suprimir el apoyo tradicional del Washington Post y no apoyar a nadie, lo que es una toma de posición muy clara, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos conviven en la plataforma trumpista, o sea, que hay los partidarios de la desregulación en las criptomonedas, por poner un ejemplo muy claro que podría parecernos casi el apoyo de un sistema anarquista de sin ley, se va mejor a ese... O sea, ese proteccionismo del que hemos hablado en el ámbito económico. Entonces, en ese contexto yo lo que creo es que va a salir una mezcla peculiar donde vamos a encontrar unas plataformas sociales y tecnológicas con menos límites regulatorios que nunca, lo que en mi opinión es un verdadero problema para la democracia, porque creo que hay unos poderes privados que están amenazando la democracia de una forma muy clara, que están conviviendo con el establecimiento de una serie de medidas para garantizar la producción nacional al 100%, por así decirlo, porque es una cosa que en el programa se repite muchas veces, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que llama mucho la atención, que es la promesa de una cúpula antimisiles copiando a Israel, ¿no? Una cúpula antimisiles que cubra todo Estados Unidos, que es como de ciencia ficción. Pero según dice eso, dice... construido por americanos, cosa que llama mucho la atención. O sea, dices, pero hay una especie de obsesión por decir, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a innovar va a ser Made in America, ¿no? Recuperar ese Made in America que de alguna manera se estaba perdiendo, ¿no? Entonces, creo que esa conjunción o esa diversidad de familias se va a traducir también en una cierta diversidad de políticas. Una diversidad de políticas que, como digo, en el caso de las plataformas tecnológicas lo tengo claro y cristalino porque ha sido una parte importante de la base electoral de Donald Trump y no puede echarse atrás, por así decirlo ahora, pero que en otros ámbitos
probablemente acabe siendo menos proteccionista de lo que originalmente vemos, ¿no? Creo que en el campo energético Estados Unidos tiene muy difícil ser autosuficiente, Sí, por poner un sí. ejemplo claro, y creo que hay otros ámbitos en los que no puede funcionar un cierre absoluto de fronteras o un Ujú. establecimiento de aranceles Claro. elevadísimos. Claro, claro. Fíjese, qué bueno que usted trae este último punto para quizás hacer la última pregunta. Sabemos que Trump y mucha de la gente que está muy cerca de él ha sido particularmente enfático en la necesidad de tomar acciones muy rápido y muy contundentes en el tema de inmigración. Pero nosotros sabemos claramente, y algunos empresarios de esos sectores ya han comenzado a advertirlo, que en sectores, por ejemplo, como el de agricultura, en menor medida, por ejemplo, construcción, y en general en todo lo que es mano de obra no calificada, digamos, hay un rol y un papel en el que hay una contribución importante de esos inmigrantes. Es decir, el norteamericano promedio no está dispuesto a realizar trabajos de bajo nivel por diversas razones, por el esfuerzo que implica, por la baja remuneración, a veces por la desprotección que lo acompaña, en fin. Entonces la gran pregunta allí ¿es sostenible una política, digamos, de eliminación de inmigrantes de una manera significativa? Y una segunda parte de esa pregunta es, ¿cuál puede ser el alcance que podemos esperar realmente de esa actuación contra los inmigrantes? Porque evidentemente todo país va a coincidir en la necesidad de que el inmigrante ilegal, los delincuentes que están en un país que han entrado por vía de no documentada, lo que sea, pues todos queremos que no estén presentes en nuestras economías, pero aquellos que efectivamente están haciendo una contribución y han entrado por los procedimientos que están establecidos, pues evidentemente tienen un valor y cómo manejarlos, qué podemos esperar probablemente en ese sentido en términos de declaraciones versus realismo en la actuación. O sea, yo creo que hay un tema previo que nos ayuda a entender eso que tiene que ver con los datos reales o sea, de las deportaciones en Estados Unidos en los últimos 10 años, que se han ido incrementando y que han alcanzado su máximo nivel este año. O sea, Uh -huh. este es el año que más deportaciones se han producido en Estados Unidos. O sea, que por un lado, o sea, hay una política activa del gobierno norteamericano que va más allá de Donald Trump y que podríamos decir que es compartida por todos en la necesidad de reducir la inmigración ilegal, en tanto que ésta se ha convertido en un problema y la forma más adecuada probablemente para reducir la inmigración ilegal que se les ocurre es evitar ese efecto llamada, ¿no? Cuando uno sabe que puede ser expulsado, te piensas muchas veces iniciar esa aventura vital que sabes que puede acabar con la muerte y que a pesar de eso la desesperación y la búsqueda de un futuro mejor te lleva a imprimir ese trabajo, dejando tu vida, tu familia, invirtiendo cantidades de dinero que no tienes y que no vas a tener nunca. Entonces, todo ese drama humano está incentivado de alguna manera por la facilidad de quedarse. Esto es un hecho y por tanto, pues el hecho de aumentar las deportaciones y la persecución a la inmigración ilegal es una respuesta que Estados Unidos, con el gobierno demócrata, ha dado y ha incrementado. Entonces yo creo que eso es importante porque cuando vayamos a comparar tendremos que comparar las cifras de este año con las del año que viene y a lo mejor vemos que no es tan radical. Lo que hay es una diferencia en el discurso que es brutal y una ausencia, en mi opinión, de sensibilidad comunicativa que puede marcar la diferencia, pero podemos encontrarnos con la paradoja de que ante cifras muy similares o que siguen la lógica del incremento, pero de manera proporcional, por decirlo de alguna manera, lo que nos encontramos es una voluntad explícita de hacer saber que no son bienvenidos. Y eso yo creo que sí que va a cambiar. O sea, que la retórica deshumanizada o la retórica inhumana en la que habla de la inmigración como si fueran cosas y no personas, va a estar mucho más presente en el gobierno de Trump que en el de Biden. Pero no creo que vaya a haber, y a lo mejor me equivoco, pero no creo que vaya a haber una gran diferencia factual más allá de la diferencia retórica que estoy Claro, seguro que va a ser claro, abismal. claro. Bueno, y después, por supuesto, y ya para finalizar, va a haber el tema de cuáles van a ser los resultados que eso va a terminar generando, porque evidentemente con carencia de mano de obra para poder trabajar sectores como la agricultura, la construcción, etcétera, etcétera, probablemente eso va a encarecer y eventualmente a generar ciertas escaseces dentro de esos sectores en la economía norteamericana, lo cual evidentemente va a terminar afectando a aquellos que votaron a favor de una agenda anti-inmigración. Estoy especulando, pero evidentemente es una posibilidad. En fin,
De verdad le agradecemos muchísimo sus valiosas opiniones que creo que han sido muy ricas, creo que van a ser muy ilustrativas para la gente que escucha nuestro podcast. Y por supuesto, como siempre, pues los invitamos a que recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, como Barna al Día. Síguenos en las redes sociales, @Barna Management School y conecta con nosotros.